Hola, bienvenidos. El condenado a muerte es John Coffey, Michael Clark Duncan, un hombre de raza negra acusado de asesinar a 2 niñas. Sin embargo, su actitud temerosa y temperamento llaman la atención de uno de los guardias, Tom Hanks, quien no solo duda de la culpabilidad de Coffey, sino de la existencia de los milagros y si pueden suceder hasta en un reclusorio. Su bloque. El sujeto era gigantesco y con cada paso que daba Percy gritaba que era un hombre muerto, solo para rematar con un golpe diciendo que entrara a la celda. Los chicos no soportaban las actitudes de Percy, por eso le pidieron irse un rato. El sujeto molesto aceptó, sin embargo antes de marcharse le rompió los dedos a Dale, algo que evidentemente irritó a los chicos. Volviendo con Paul, nuestro amigo le dijo al gigante que le quitarían las esposas, no debía causar problemas. El sujeto aceptó, añadiendo que se presentó. Su nombre era John Coffey, sonaba como café, pero se escribía diferente. Paul preguntó si tenía preguntas. Sí, respondió John. ¿Dejan la luz encendida por la noche? Es que le temo a la oscuridad. Nuestro amigo respondió que el pasillo siempre estaba encendido, para después cerrar la celda. Aquí John comentó algo más. No pude evitarlo. Intenté deshacerlo, pero ya era tarde. Tras esto los chicos mencionaron que lo que hacía Percy era despreciable. Aún así regañarían a Paul por echarlo de la milla. Como sea, nuestro amigo estaba intrigado por la actitud de John. Parecía alguien de bajo coeficiente intelectual. Harry mencionó que Tonto no merecía morir. Todo estaba en su expediente. Al leerlo, Paul notó lo que ocurría. Verán, 2 niñas de un granjero desaparecieron de su casa. La única pista, un rastro de sangre. El padre de inmediato informó a sus amigos y al sheriff, quienes desesperados comenzaron a buscar, encontrando una terrible escena. John llorando junto a los cuerpos. El granjero desconsolado lo golpeó. Tras esto John dijo que lo sentía, no había podido evitarlo. Había intentado deshacerlo, pero era tarde. Según el expediente, el sujeto no solo había acabado con ellas, sino que les había hecho algo indescriptible. En eso Hal, el encargado de la prisión y amigo cercano de Paul, interrumpió. Quería contarle que últimamente su esposa Melinda estaba muy mal. Pronto le harían radiografías y tenía miedo que fuera algo malo. Paul dijo que estuviera tranquilo, todo estaría bien. Hal también agregó que el Capitolio no estaba feliz por echar a Percy. Debía recordar que era sobrino de la esposa del gobernador. Paul explicó lo que había ocurrido. Era alguien ruin. Hal respondió que no se preocupara. Había escuchado que planeaba transferirse al manicomio local. Tenían una paga mejor. Al caer la noche nuestro amigo no podía dormir. Su esposa preguntó qué ocurría, así que le explicó que aparte de lo de Hal y Melinda, no podía dejar de pensar en un acto atroz de un preso. John dijo que con un rato de pasión bastaría para hacerlo dormir, pero Paul comentó que no quería pasarle la infección. La chica mencionó que fuera con el doctor, pero el sujeto respondió que no quería pastillas de azufre, pronto se curaría solo. Al día siguiente los chicos notaron un pequeño ratón en la milla. No era normal que se acercaran a las personas, por eso le dieron una galleta. El roedor la comió para después entrar en el cuarto de reclusión. Los chicos sabían que debían acabarlo, por eso sacaron todas las cosas que guardaban ahí. Para su sorpresa, el ratón no se veía por ningún lado. Poco más tarde, Percy y Harry también lo vieron. Percy estaba por atacarlo, pero le dijeron que no lo hiciera. Querían ver si se acercaba más. El roedor lo hizo. Fue entonces que... Como loco lo siguió, no obstante de nuevo se escondió en el cuarto. Al escuchar el alboroto, Brutus dijo a Percy que parara, pero con la mirada Paul le dijo que lo dejara, así estaría entretenido. El sujeto sacó todo de la habitación, pero el ratón no se veía por ninguna parte. Tras esto los chicos le dijeron que ya no querían alborotos, eso podría hacer explotar a los presos, quienes podían atacar a las personas. Percy comentó que le podían besar el trasero, razón por la que Brutus lo tomó. Percy dijo que tuviera cuidado, con una llamada estaría despedido. Paul serio dijo que conocía sus conexiones, pero si volvía a amenazarlos tomarían venganza aunque los despidieran. Por ahora debía acomodar el desorden. Poco después avisaron de la fecha de ejecución de Arlen, uno de los presos. Por eso llevaron de paseo al sujeto y comenzaron a practicar con otro preso. Primero una afeitada, tras eso el recorrido por la milla para rezar. Después la colocación en la silla, para posteriormente ponerle una capucha, esponja mojada y un casco en la cabeza. Aquí Percy preguntó para qué era la esponja. Esta era para que toda la electricidad fuera directamente al cerebro. Después venía la primera descarga y por último la segunda descarga. Al día siguiente llegó el día de la ejecución. Como siempre lo primero fue la afeitada. Aquí Arlen preguntó algo a Paul. ¿Crees que si un hombre se arrepiente realmente de todo lo que hizo mal, pueda volver a cuando fue más feliz y vivir ahí para siempre? ¿El cielo podría ser así? Creo que sí, respondió Paul. Después vino todo lo demás. Silla, esponja, casco, primera descarga y segunda descarga. Un médico dictaminó que seguía con vida, por lo que no tuvieron de otra más que recurrir a otra descarga. Minutos después Percy se burló de Arlen, razón por la que Brutus lo detuvo. El hombre había pagado su deuda. Paul aprovechó para preguntarle por qué no se iba de una vez a trabajar al manicomio. Sonaba algo genial.
Percy dijo que tal vez lo tomaba y dejaba que estuviera al frente de la siguiente ejecución. Paul dijo que lo pensaría y sin más se marchó. Días después los chicos notaron algo. Él tenía el ratón. El sujeto les dijo que su nombre era Sr. Jingles, se lo había dicho al oído. También lo había entrenado para hacer un truco genial, sin duda algo grandioso. Tras esto, Hal solicitó hablar con Paul. Aquí le informó que le transferirían a un preso llamado William, el que llamaban Billy the Kid por un tatuaje que tenía. El sujeto desde joven había causado problemas, pero ahora había acabado con 3 personas, una de ellas una mujer embarazada. Aquí Paul notó que Hal estaba triste, así que el sujeto lo confesó. Los resultados de su esposa no eran nada buenos. Tenía un tumor inoperable en el cerebro y ni siquiera sabía cómo decírselo. Al caer la noche nuestro amigo se sentía terrible, por eso corrió al baño, sin embargo no llegó, sufriendo bastante al orinar. Harto de eso, al día siguiente le dijo a Ian que iría al doctor después de que el nuevo preso fuera trasladado. William se encontraba en el manicomio al parecer bastante sedado, por eso los chicos lo cambiaron de ropa ellos mismos para después trasladarlo. Regresando a la milla, John quería hablar con Paul, debía tener cuidado. Paul no sabía a qué se refería, pero pronto lo notó, William atacando a todos. El sujeto terminó tomando a Dean por el cuello. Paul trató de detenerlo, pero William le dio en la zona baja. Nuestro amigo entonces le dijo a Percy que lo golpeara, pero el sujeto estaba muerto de miedo. Al final Brutus fue quien lo detuvo. Así los chicos descubrieron su error. A la próxima confirmar y no suponer que estén sedados. Después de todo el alboroto, nuestro amigo quedó solo retorciéndose de dolor. Fue entonces que John insistió que se acercara. Paul como pudo lo hizo, así que el gigante lo tomó de ya saben dónde. Paul tenía miedo, pero de la nada los focos se iluminaron y de un segundo a otro estaba mejor. Tras esto John comenzó a toser, sacando unas partículas negras que se desvanecieron en el aire. Paul preguntó qué había hecho. Solo lo curé. Ahora sí me disculpa, estoy muy cansado. Lo que decía John era verdad, ya que por primera vez en mucho tiempo nuestro amigo fue al baño sin dolor. Por eso al llegar a casa tuvo un rato de pasión toda la noche. Claro que sí. Como sé, el incidente levantó su curiosidad, así que el día siguiente se reportó enfermo y fue a visitar a Bort, el abogado que había defendido a John. Así es, Forrest Gump se encontró con el teniente Dan. El náufrago comentó que John no parecía alguien violento, por eso preguntó al sujeto si creía que realmente hubiera acabado con las niñas. El sujeto respondió que sí. Entonces, ¿por qué lo defendió? Porque todos tienen derecho a la defensa. Le diré algo, teníamos un perro, era dulce. Así como John, lo conocimos y lo conservamos porque pensamos que nos amaba, pero un día sin razón atacó a mi hijo. Eso pasó con John, se arrepiente de sus actos, estoy seguro, pero no le quita lo culpable. A pesar de las palabras del hombre, Paul al día siguiente agradeció a John con pan de maíz. Su esposa se los enviaba por devolverle sus noches felices. Él al olerlo pidió un poco, motivo por el que John preguntó si podía darle. Paul dijo que era suyo, podía hacer lo que quisiera, así que John envió para él y el señor Jingles. William también quería, pero John no le envió a él. Esto irritó al sujeto, así que cuando Paul pasó frente a él le escupió. Poco más tarde el sujeto también orinó a Harry, por eso desalojaron el cuarto de reclusión y lo encerraron ahí hasta el día siguiente. El sujeto dijo que había aprendido su lección, pero en cuanto pudo cambió 5 centavos por un pastelillo para escupírselo a Brutus, motivo por el que de nuevo lo encerraron. Con los días avisaron de la fecha de ejecución de Dell, así que para practicarlo llevaron a que diera un pequeño show con el señor Jingles. Esta vez quien practicó estar al frente fue Percy. El sujeto lo hizo bien, no obstante al volver asustó a Dell. Para no quedar mal con los chicos trató de disculparse, pero fue entonces que William lo tomó fuerte de su amigo. Tras unos segundos lo soltó, sin embargo Percy se había orinado. El sujeto dijo que si le decían a alguien haría que los despidieran. El día siguiente llegó la fecha final para Dell, por eso debía dejar al señor Jingles con alguien. El sujeto no sabía, así que Brutus mencionó que podrían llevarlo a Ratonlandia, una atracción turística que tenía ciudad para ratones junto con un circo. Ahí la gente pagaba para ver ratones haciendo trucos. Esto convenció a Dell, así que arrojó su carreta al señor Jingles, el cual terminó cayendo fuera de la celda, motivo por el que Percy mató al ratón. Por supuesto todos se enojaron con él, pero el sujeto solo se marchó. Aquí John pidió que le dieran alrededor. Paul, sabiendo lo que podía hacer, se lo dio. John empezó a soplar una luz. Tras esto, tosiendo sacó las partículas y de un momento a otro un milagro había sucedido, lo que evidentemente alegró y sorprendió a todos. Para molestar a Percy, los chicos le dijeron que era tan bueno matando ratones como haciendo cualquier otra cosa, ya que el ratón seguía con vida. Percy pensó que mentían, pero pronto lo notó. Claro, los acusó de haber cambiado al ratón, pero burlándose Brutus dijo que sí, siempre llevaba ratones de repuesto. Percy comenzó a amenazarlos, pero los chicos lo tomaron. Después de la ejecución renunciaría. Percy dijo que llamaría un par de personas para acusarlos, pero Paul respondió que ellos lo acusarían de no defender a Dean cuando William lo tenía por el cuello. Había 4 testigos, eso le afectaría en cualquier trabajo. Al caer la noche finalmente llegó la hora, por eso con lágrimas en los ojos de él le dijo a Brutus y Paul que eran buenos hombres, le hubiera encantado conocerlos en otras circunstancias,
Tras esto, con la frente en alto, recorrió su última milla. Una vez en la silla, las últimas palabras de Dale fueron que sentía lo que había hecho. Haría cualquier cosa por poder deshacerlas. Tras esto, Percy, solo para molestar, dijo que Ratonlandia no existía. Era una mentira para callarlo. De aquí le puso la capucha y fingió mojar la esponja. Nadie se dio cuenta de esto hasta que comenzó la segunda descarga, ya que en lugar de tener una muerte rápida, Dale comenzó a incendiarse. Paul intentó parar la ejecución, pero Brutus dijo que si hacía eso sería peor. Debían dejar que su sufrimiento terminara. Fueron segundos eternos de gritos y dolor, que por alguna razón John, quien sostenía al ratón, sentía desde su celda, hasta que finalmente Dale pudo descansar. El señor Jingles también sintió parte de esto, así que en cuanto pudo huyó de ahí. Al término de todo, los chicos confrontaron al ruin de Percy. Él también preguntó qué rayos había ocurrido, a lo que Percy simplemente dijo que no sabía que se mojaba la esponja. Hal estaba furioso, pero Paul lo tranquilizó. Percy solicitaría la transferencia al manicomio. Tras esto, nuestro amigo fue con John, quien se encontraba llorando. Aquel gigante dijo que había sentido la muerte de Dale, también el señor Jingles. Por lo mismo no creía que el ratoncito volviera. El día siguiente, Jan y Paul visitaron a Hal y Melinda. La mujer se veía terrible. Aunado a esto, Hal le dijo a Paul que ya no era la misma. Sufría tanto que gritaba palabrotas, algo que la mujer nunca hacía. Esto hizo pensar a Paul. Él no sabría qué hacer si Jan muriera. Por eso tomó una decisión que les comentó a los chicos al día siguiente. Ellos habían visto lo que John podía hacer. También lo había curado a él, se lo podían preguntar a Jan. Así que proponía que curara a Melinda. Los chicos comentaron que sería imposible meter a la mujer en la milla, pero Paul dijo que no quería meterla, sino llevar a John con ella. Esto, claro, podría hacer que perdieran el trabajo si los descubrían. Por eso Dean se quedaría en el bloque. Aún tenía hijos pequeños. Brutus, por su parte, no tenía hijos, en cuanto él y Harry ya tenían hijos mayores. Brutus comentó que si proponía eso seguramente era una gran mujer. De lo mejor que hay, contestó Jan. Con esto los chicos tenían dudas. ¿Qué tal que John escapaba? Paul comentó que no lo haría. De hecho, creía que John era inocente. Otros añadió que irían pero armados, por eso los chicos aceptaron. Al llegar la noche siguiente, los chicos tomaron soda. William pidió un poco, pues todo lo que los chicos querían, ya que así lo sedaron, y tras unos segundos cayó dormido. Tras esto, entre todos atraparon a Percy. Debía ponerse la camisa de fuerza. El sujeto no quería, pero con una jalada de orejas terminó cediendo. Tras esto lo echaron en el cuarto de reclusión. Esa era su venganza por quemar a Dale. Tras esto fueron por John. El sujeto dentro de sí sabía que darían un paseo, así que accedió. Aquí repasaron el plan. Si alguien iba, Dean diría que John estaba en el cuarto, por eso los gritos, en cuanto los demás estaban en la lavandería, cuando de pronto, al entrar en contacto, John supo que William era un hombre terrible. De hecho, John sufría al sentir tanta crueldad, por eso Paul los separó. Fue entonces que William volvió a quedarse dormido. Tras esto, los chicos salieron de la prisión por una puerta de emergencia. De aquí, con cuidado, llevaron al grandulón a una camioneta escondida. Paul le preguntó si sabía dónde iba. A ayudar a una señora, respondió John. ¿Y cómo lo sabes? No lo sé, jefe. Después de varios minutos de camino llegaron a la casa de Hal. El sujeto, por supuesto, salió alarmado, pero Paul le dijo que confiara en ellos. Debía dejar que John pasara con su esposa. El sujeto no sabía si hacerlo, pero al oír los gritos de dolor de la mujer dejó que pasaran. Melinda no quería que se acercaran, pero John con cuidado lo hizo. Su nombre era John Coffey. Sonaba como café, pero se escribía diferente. Por alguna razón esto la tranquilizó. Así que John pasó a besarla, lo que causó que la casa se sacudiera, y de manera milagrosa le había sacado el mal que tenía. Aquí John comenzó a toser. Paul le dijo que escupiera el mal como siempre, pero el sujeto no lo hizo. Tras esto, la mujer, sin recordar nada, miró a John. Había soñado con él en la oscuridad, pero al final se encontraron. Por eso quería darle su collar. Era un obsequio. Eso lo mantendría seguro. La mujer abrazó a John y tras eso la pandilla lo cargó al auto. Aquí Brutus mencionó que había tragado el mal a propósito. Seguramente no llegaría a la silla. Paul respondió que si eso quería John, él lo respetaba. Al volver a la cárcel notaron que todo estaba en orden. Por eso fueron con Percy. Lo que pasaba en la milla se quedaba en la milla. Si no, ellos también hablarían de lo que había hecho con Dale. Percy sin más opción aceptó, aunque en eso... Los chicos dijeron a John que lo soltara, pero en lugar de hacerlo hizo que tragara las partículas. Como zombie, Percy comenzó a caminar y de un segundo a otro sacó su arma acabando con William. Tras esto, las partículas salieron de Percy. John, lamentándose, dijo que había castigado a los dos. Eran malos hombres. También había visto lo que William había hecho. Si quería se lo podía mostrar. Paul tomó la mano de John. El gigante mencionó que para mostrárselo le daría una parte de sí mismo. Y entonces nuestro amigo lo vio claro como el agua. William trabajaba pintando la cerca del granjero. Le vio a las niñas, por eso al caer la noche hizo su acto terrible. Yo solo las había encontrado y tratado de ayudarlas. Pero esto hizo llorar a Paul.
así que John mencionó que eso era algo de todos los días, había maldad en muchas personas. Horas después varios detectives llegaron. Los chicos contaron lo hecho por Percy, quien por cierto estaba en estado vegetal. Hal preguntó si tenía que ver con lo de su casa, a lo que Paul dijo que no. Al día siguiente Percy fue transferido al manicomio, aunque no de la forma que había pensado. Por la noche Jan preguntó a Paul si Hal sabía que John era inocente, si podía ayudarlo. Nuestro amigo respondió que no podía, así que Jan le dijo que nunca le dijera su inocencia, si no el sujeto lamentaría la muerte de un hombre toda su vida. Paul también comentó que por primera vez tenía miedo de ir al infierno, estaba por acabar con uno de los elegidos de Dios. Jan entonces le recomendó hablar con John, debía averiguar qué quería. Al día siguiente nuestro amigo le preguntó qué quería para cenar. Carne mechada, puré de papas y pan de su esposa, si no es mucha molestia. ¿Quieres que un sacerdote rece por ti, John? No necesito sacerdote. Usted puede rezar por mí si quiere. Ahora, John, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te deje ir? ¿Por qué haría algo así?, respondió John. Porque cuando esté frente a Dios y me pregunte por qué maté uno de sus milagros, ¿qué debo responder? ¿Que era mi trabajo? Dígale a Dios que fue algo que hizo por bondad. Sé que está preocupado, pero no debe estarlo. Estoy muy cansado de viajar solo y no tener un amigo con quien estar. Cansado de no saber de dónde venimos y a dónde vamos, pero más que nada, cansado del trato feo que se da a la gente entre ellos. Todo ese dolor lo siento y escucho todos los días. Hay demasiado de eso todo el tiempo. Brutus y Paul comprendieron, aunque Brutus dijo que debía haber algo que quisiera hacer. John respondió que nunca había visto una película, por eso los chicos proyectaron una. Así es, la que veía Paul en el asilo. Por eso el anciano lloraba. El tiempo siguió su curso. Las horas pasaron y entonces llegó el paseo final de John. Nuestro amigo le quitó el collar. Pronto se lo regresaría y tras esto lo llevaron a la sala. John sentía que las personas de ahí lo odiaban, por lo que Brutus dijo que entonces lo sintiera a ellos, porque ellos no lo odiaban. De aquí sentaron a John. Para este punto Dean ya estaba llorando, así que Paul le dijo que se limpiara antes de ver al frente. John como últimas palabras dijo que lamentaba lo que era. Aquí seguía la capucha, pero John pidió que no se la pusieran, le temía la oscuridad. Nuestro amigo se lo concedió, tras esto siguió la esponja y casco, y no paraba de llorar, solo hacía falta la orden de descarga. Por dentro de su corazón no quería hacerlo, así que antes tomó la mano de John por última vez, y con lágrimas en los ojos, dio la orden. Sin duda fue uno de los momentos más tristes para los chicos, un ser maravilloso se había marchado. Suscríbete, dale like. Suscríbete, dale like.